el despojo. Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron: gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. No hay más. Un acto es una estatua rota. Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo. ¿Qué vas a amar? ¿Un cuerpo que se pudre? ¿Ese pantano lento en que te ahogas? ¿O un alma que no existe? Rosario Castellanos Figueroa, en medio del ruido ensordecedor de una sociedad convulsa, dio voz a los indígenas, a las mujeres y a los pobres. Habló de temas impropios en su época, como el maltrato social y la cotidianidad de la mujer. Su calidad narrativa y poética le llevó a ser un ejemplo de los escritores de su tiempo, al abordar todos los géneros literarios con maestría. Su infancia y adolescencia transcurrieron en Comitán, Chiapas, en donde experimentó la marginación por ser mujer. Creció en medio de un ambiente de terratenientes que abusaban de los indígenas, temas que fueron base de su literatura, ya que encontró en el conocimiento una manera de deslindarse de la intolerancia racial y social, como lo destacó la investigadora Sara Uribe. También se atrevía a explorar temáticas que ahora todavía nos ocupan, el trabajo doméstico, que ahora estamos apenas valorando, recién se pone una tarifa de valor para ese trabajo, y Rosario Castellanos en 1970 en sus columnas ya estaba cuestionándose por qué el trabajo de casa no tenía un sueldo, un salario, y también la doble o triple jornada de trabajo, que ya desde entonces Rosario encontraba problemático cómo el sexo femenino, las mujeres, teníamos que cumplir en el hogar, en el aula, en la empresa, y además muchas veces en unas condiciones de inequidad salarial y de género. O sea, que ella estuviera en ese momento hablando de estas temáticas, para mí es un acto de una escritora que va más allá de su tiempo. Llegó a la Ciudad de México en 1930 para hacer estudios de secundaria, preparatoria y posteriormente ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La orfandad fue un detonante para su escritura. Fue en la poesía en donde encontró una manera de sacar la pérdida de sus padres, por lo que en 1948 apareció su primer libro de poemas, Trayectoria del Polvo. Regresó siempre que pudo a Chiapas. En ese estado fue maestra, coordinadora de Teatro Guiñol e impulsora de los derechos indígenas y femeninos. Todo lo alternó con estudios en el extranjero, becas y libros, ya que en 1957 apareció su novela Baluncanán. Las distintas labores de Rosario Castellanos nos muestran la vitalidad de una mente brillante. Fue también redactora de textos escolares en el Instituto Nacional Indigenista, colaborando en la interpretación de la Constitución mexicana, periodista y jefa de prensa en la UNAM, pero sobre todo fue un ser comprometido con las causas y una y otra vez lo demostró al renunciar de sus lugares por injusticias. Desde joven que se fue al campo con el Teatro Petul a hacer esta labor de comunicar información valiosa y importante para la comunidad de Chiapas, y después trabajó en la UNAM, fue profesora invitada en Estados Unidos y finalmente tuvo una participación también diplomática. Creo que Rosario tenía la capacidad de adaptarse y de aprender a cualquier entorno profesional. Ella buscaba la manera de adaptarse. Tenemos la fortuna de que además de sus cartas, donde ella cuenta todas estas peripecias ahí, y siento que también Rosario, después de que dejó de escribir esas cartas a Ricardo, convirtió un poco sus columnas en unas cartas para la posteridad. Ahí van a sentir de verdad como que Rosario escribió esa columna el domingo pasado, porque van a encontrar cómo ella nos narra cómo fue todo su trabajo como diplomática. Para ella, estos retos profesionales fueron siempre una manera de crecer como persona, como escritora, como profesional en la gestión de la cultura también, y siempre la fueron convirtiendo en una otra Rosario con una visión mucho más compleja y amplia de lo que era el mundo en su tiempo y en su época. Toda su labor le llevó a ganar el 10 de octubre de 1961 el premio Javier Villaurrutia por su libro de cuentos Ciudad Real, y al día siguiente además nació su hijo Gabriel Guerra Castellanos. La escritora, madre, maestra, diplomática, traductora, abordó con valentía, precisión y alto nivel temas feministas, temas además que muestran cómo la herida sigue abierta en obras como El Eterno Femenino, Oficio de Tinieblas, Cartas a Ricardo, Rito de Iniciación, Bella Dama sin Piedad y otros.
A pesar de su excelente calidad literaria, Castellanos luchó contra un canon que no ha desaparecido, señala la escritora Sara Uribe. Hubo una cierta valoración, o sea, tenemos que pensar que Rosario Castellanos no es tampoco una de las autoras más olvidadas. Sin embargo, sí creo que no fue totalmente valorada. Mira, en primera porque Rosario Castellanos trataba temáticas que tenían que ver con lo doméstico, ¿no? La literatura canónica tiende siempre a esos grandes temas mayúsculos en los que no cabe la cotidianidad, mucho menos la cotidianidad femenina, y que se ven como temáticas de mujeres. Tuvo acceso a poder publicar sus libros, tuvo un reconocimiento de premios sin duda porque su obra lo ameritaba, pero creo que no tuvo el mismo reconocimiento que sus pares varones, y eso se debe a las condiciones sistémicas que ocurrían en el sistema literario en aquel momento, pero creo que no tuvo la valoración que debería haber tenido por lo pionera, por lo radical, por lo revolucionaria que era su obra, pero que no estaba dado el contexto para que se pudiera ver de esta forma. Rosario Castellanos luchó por la reivindicación de la mujer, acabando con el victimismo y responsabilizándose de la vida, invitándoles a madurar y puliendo las ideas que hasta la fecha tienen vigencia por ser una obra abierta, cargada de cuestionamientos y de nuevas tareas para renacer ante la muerte cercana. Que no es un legado estático, o sea, Rosario Castellanos no nos lega una tarea ya hecha, una conclusión. Lo que nos deja es estarnos preguntando siempre por ese contexto, por esas situaciones de opresión, por la equidad, y sobre todo en su poesía siempre está la pregunta de quién soy, o sea, quién es ella. Nos lega la pregunta a toda la audiencia lectora de preguntarnos quiénes somos nosotros, y sobre todo de estar siempre reconstruyéndonos, de estar siempre rearticulándonos. Ella decía que le encantaba estar renaciendo, y creo que era una metáfora para decir que siempre estaba como volviendo sus pasos sobre aquello que ya había pensado mejor, y comenzó con una cierta reticencia, pero ella termina en una de sus últimas columnas diciendo que si hay una causa por la que vale la pena luchar, pues es la causa del feminismo. Rosario Castellanos murió a los 49 años a consecuencia de una descarga eléctrica provocada por una lámpara al momento de atender una llamada en Tel Aviv. El silencio de su obra llegó. Se rompió una parte importante del pensamiento mexicano. Quedó su obra, por lo que no dejó desamparados a sus indígenas ni a sus mujeres, como lo destacó la escritora Elena Poniatowska al recibir la medalla Rosario Castellanos. Al irse se llevó su memoria, su risa, todo lo que ella era, su modo de ser río, de ser adiós y nunca. En Israel le rindieron grandes honores a la embajadora, a la escritora, a la amiga de Golda Meir. En México la enterramos bajo la lluvia, la convertimos en parque público, en lectura para todos, la devolvimos a la tierra. En el fondo, Rosario entretejió el hilo de la muerte en casi todos los actos de su vida, los cotidianos y los literarios. Había en ella algo inacible, un andar presuroso, un tránsito que iba de la risa al llanto, del corredor a la mesa de escribir. Un año después de su muerte se celebró el Año Internacional de la Mujer, iniciativa por la que Rosario Castellanos Figueroa luchó y que ya no pudo ver culminada. Yo creo que hasta hoy todos los libros que han aparecido sobre feminismo han sido libros en los que se hace una crítica o del pasado o del presente, pero no se propone nada para el futuro. Tendremos que ver las cosas en un punto muchísimo más radical que como ahora se ha visto. Yo creo que si va a haber una revolución femenina, no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema. Rosario Castellanos siempre habló de tener una muerte repentina, por eso legó una gran escuela que hoy es un emblema en la literatura latinoamericana. Es atractiva para músicos, escritores, investigadores de todo el mundo, quienes basados en su trabajo están creando nuevos libros, tesis, esculturas e incluso composiciones musicales que además de difundir la obra de Rosario Castellanos, alienta a los lectores a acercarse a conocerla y a seguir sus pasos, pero sobre todo a luchar como ella por lo que ambicionen. Muchas veces anunció que iba a morir. Yo no voy a morir de enfermedad, ni de vejez,
de angustia o de cansancio. Voy a morir de amor. Voy a entregarme al más hondo regazo. Ya no tendré vergüenza de estas manos vacías, ni de esta celda hermética que se llama rosario. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros. Me dijeron, no busques, nada se te ha perdido. Y los vi desde lejos ocultar lo que roban y reír. Para Imer Noticias reportó Carolina López Hidalgo.